días. Queremos agradecer en gran forma la invitación de poder participar de este evento. Lo que nos trae hoy es el tema de qué hace la música en las personas, acerca sobre todo de la estimulación musical personalizada en pacientes que tengan enfermedad de Alzheimer. Yo me presento, soy el doctor Roberto Ventura, soy neurólogo, jefe del servicio de la Asociación Española, soy psiquiatra y neuropsicólogo. He sido profesor de la Facultad de Medicina y de Psicología. Lo que nos trae ahora es entonces la relación entre la música y el cerebro, cómo se procesa esta información no verbal a nivel cerebral y qué tipo de comportamientos puede lograr. A ver, la música se ha definido de muchas maneras. Por el 1797, 1800, se decía que era una cosa extraña, un milagro, que estaba a mitad de camino entre el pensamiento y el fenómeno, el espíritu y la materia, como un nebuloso mediador, igual y distinto a cada cosa mediada. Un espíritu que requiere manifestación en el tiempo y materia, pero que no requiere espacio, que no sabemos qué es. Hoy por hoy, desde esa definición hasta el día de hoy, hemos avanzado mucho y podemos decir entonces que la música, esto que nos reúne hoy, es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Yo diría que es un conjunto de sonidos y de silencios que se utilizan en esa secuencia temporal para producir efectos en cada una de las personas que la escuchan. La neuropsicología, que estudia este fenómeno también, es el espacio de las neurociencias que estudia la correlación que existe entre el desempeño musical y las estructuras cerebrales en su desempeño normal o patológico. Cuando hablamos del desempeño patológico, estamos entrando en un tema fascinante también que se llama amusias. Las amusias son de varios tipos. Quiere decir que la performance musical, ya sea en la identificación de los sonidos o en la ejecución de los sonidos, con ello las melodías, se encuentra alterado y hay varios tipos de amusias. Ahora, tiene que ver también con lo que sentimos con la música o lo que nos proyectamos para hacer sentir al público. Cuando entramos en este órgano tan complejo, de alguna manera tenemos que decir que el cerebro de los humanos es diferente al del resto de los animales vivos. Tenemos lenguaje gramatical, imaginación fonológica, la teoría de la mente o cognición social y también ciertas formas de inteligencia como la intuición. Así hay áreas asociativas que con el tiempo y los años se van desarrollando ya sea en los sectores temporal, parietal y sobre todo prefrontal. De alguna manera la cognición y los comportamientos se organizan en base a redes. Este conectoma del cerebro humano, que tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, están conectados intrahemisféricamente o entre los dos hemisferios a través de redes. Y así tenemos redes parieto frontal dorsal para la orientación espacial, redes para la memoria, para la emoción, para el lenguaje, para la función ejecutiva, red de la mentalización, de neuronas en espejo, red para la empatía y así varias redes. De alguna manera la sustancia blanca forma parte de este cablerío, por decir, que conecta en forma intra e interhemisférica diferentes zonas de la corteza cerebral. Esta es una foto de un cerebro mostrando las vías o caminos por tractografía de estas redes que se encargan de originar los comportamientos y la cognición. Una de las redes, que es la red para el circuito, la red de la memoria creativa, que es el circuito de Papez, hipocampo mamilo-tálamo cortical, va junto con otra red que se llama circuito de Mishkin, que es amígdalo talámico dorsomediano y prefrontal, que de alguna manera también ayuda a memorizar la experiencia emocional. ¿Cómo se procesa esta información en nuestro cerebro? Bueno, desde el papiro de hace 5.000 años hasta las fotos actuales, en lo que tiene que ver encéfalo, y esos son los símbolos que aparecen en las escrituras egipcias, ha pasado mucho tiempo y hoy podemos cartografiar de alguna manera la geografía funcional de la corteza cerebral. Y así, cuanto más nos aproximamos a la izquierda, nos aproximamos a un cerebro social, el cerebro o el lóbulo metropolitano, que dice Goldberg, que nos hace de alguna manera experimentar, unir sensaciones y poder programar las conductas adecuadas para con nosotros y para con el medio ambiente. ¿Cómo se procesa esta información? Si ponemos que en este caso la pusimos visual, pero puede ser auditiva, el sonido entra por las áreas primarias, se procesa a nivel de las áreas secundarias, luego terciarias,
Y por último, de alguna manera que se va almacenando por este circuito de Papez y de Mishkin, se almacena, se procesa en el circuito de Papez, después en el circuito de Mishkin y se almacena. Todo va a parar de alguna manera al lóbulo frontal. Vemos que las áreas primarias, asociativas específicas o secundarias, las inespecíficas o terciarias, todo de alguna manera se procesa a nivel prefrontal. Acá a la izquierda tenemos este sector que nos hace muy humanos, para el cual dedicamos 29% de nuestra corteza cerebral para crear un espacio de reflexión, de sentimientos y generar conductas. Este es el lóbulo social o el cerebro social. Tenemos que tener varias reflexiones. Primero, que no existen dos cerebros iguales, lo que quiere decir que no tenemos todas las mismas capacidades. No existen dos cerebros iguales. Los hemisferios tampoco son iguales. Las personas que ejercen la música y no están entrenadas y no son profesionales, se vincula más que nada al procesamiento del hemisferio derecho. Curiosamente, cuando se toma la función más compleja y se profesionaliza, ese procesamiento lo hace más que nada el hemisferio izquierdo, porque las amusias en los músicos profesionales suelen aparecer por lesión hemisférica izquierda. Otro ajuste conceptual es que las dicotomías cartesianas ya no funcionan más. Así que sabemos que todo es orgánico y seguimos los principios de Kandel en cuanto a que todo proceso cognitivo, emocional, comportamental tiene que ver directamente con el funcionamiento del conectoma del cerebro humano. La reserva cognitiva es otro concepto importante para saber y entender cómo lidiar con las pérdidas que tenemos y de alguna manera que nos ayudan a reajustar otra vez una performance que se había dado disminuida. Y tiene que ver no solo con cantidad de neuronas, sino con una serie de experiencias y redes desarrolladas, ¿verdad?, para poder lidiar con esas pérdidas. El abordaje diagnóstico en un paciente tiene que ver también con la familia, con la vivienda y la comunidad cuando abordamos un paciente de este tipo, sobre todo con la enfermedad de Alzheimer, porque el abordaje médico no puede quedar en el paciente solo. A quien le explicamos lo que se tiene que hacer y cómo cuidarlo es a la familia. De alguna manera, el deterioro cognitivo-comportamental podemos verlo desplegado en esta imagen. Esto es el síndrome demencial, con elementos cognitivos que están de rojo a la izquierda, elementos comportamentales a la derecha y a la derecha hacia abajo, lo que más que nada ve el neurólogo son elementos motores. La psiquis, enlentecido o no, y el curso evolutivo de la enfermedad también tienen que ser considerados. Todo esto debe ser considerado en un paciente que examinamos. El asiento de los procesos de la memoria no depende de una localización específica, ni tampoco de toda la masa cerebral. El procesamiento de la información está altamente localizado y ampliamente distribuido. Tenemos memorias auditivos-verbales, táctiles, visuales, olfativas, gustativas y así con cada uno de los sentidos y sus respectivas áreas primarias de ingreso. En el deterioro cognitivo normal, nosotros no vemos mermada la función de alguna manera que tiene que ver con la música. Ya vamos diciendo que el rendimiento acorde a la edad, nosotros podemos encontrar un descenso en la atención dividida, en la copia de figuras, en el logro del espacio proyectivo y euclidiano cuando estamos dibujando o copiando dibujos. Pueden aparecer algunas anomias, pero el deterioro, la queja subjetiva, cuando el paciente viene a quejarse por una pérdida cognitiva que él experimenta y nosotros a veces no encontramos nada en el estudio, las quejas pueden ser diversas, pero una de las quejas pueden ser de no reconocer los sonidos ni las melodías. Realmente no es una consulta para nada frecuente, salvo que sea músico profesional. Nadie viene a consultarnos porque no reconoce el re, el fa sostenido, salvo que sea un músico profesional. Ahora, cuando entramos en el deterioro cognitivo leve, que ya es un espacio claramente patológico en el rendimiento, nosotros tenemos que saber que hay varias formas de comienzo de una enfermedad de Alzheimer. Y como ustedes ven ahí, tanto disfasias primarias progresivas, dispraxias, la demencia cortical posterior, la prosopagnosia primaria progresiva, también hay amusias primarias progresivas que pueden de alguna manera avisar el comienzo de un proceso degenerativo. No todos los cerebros son iguales, no siempre se empieza por el mismo lugar en cuanto a la patología, y sabemos que puede empezar por uno o dos dominios y puede generalizarse después para hacer un déficit o un deterioro multidominio. En el deterioro demencial,
Ya la persona perdió el automanejo, pero lo que queremos hacer notar nosotros es que por más que esté deteriorado, la capacidad de reconocimiento musical y de ejercicio musical se conserva hasta los últimos estadios. Cuando vemos la desintegración en el lenguaje, desde las anomias, la disminución del poder de síntesis, el stock lexical y así van apareciendo diferentes eh, problemas en el desempeño del lenguaje, nosotros vemos que la alteración del lenguaje gestual es el último que se pierde y del lenguaje oral es de los últimos también. Y con ellos el lenguaje gestual, que tanto tenemos que explicar a la familia, es que es importante la movilización del cuerpo, la sonrisa, la mirada, el tacto en estos pacientes. Cuando vemos la desestructuración gnósica hacia abajo, vemos que el reconocimiento auditivo verbal de los sonidos verbales y los no verbales son los últimos que se pierden. Quiere decir que el reconocimiento de las melodías también, de alguna manera, son las últimas capacidades que se pierden en un paciente que está cursando un deterioro ya avanzado. Y cuando hablamos de la desestructuración práctica, tenemos que saber que el ejercicio de un instrumento y de un objeto que para nosotros tiene un símbolo especial y emite sonidos es lo último que se pierde. Quiere decir que tanto en el área del lenguaje como de las gnosias y de las praxias, y las memorias también, las melodías o la identificación y el ejercicio por instrumentos es lo último que se pierde. De ahí donde toma sentido nuestra propuesta y que ya es conocida, pero lo importante que es la estimulación musical en estos pacientes, que si bien no pretendemos mejorar la memoria anterógrada, pero sí en el disco duro y en esas memorias que realmente tiene todavía el paciente, la música de alguna manera moviliza afecto en forma a veces inmediata. No conocemos ningún medicamento que en forma inmediata ponga contento a un paciente y que lo ponga a bailar menos. Entonces, lo que tenemos que saber es que de alguna manera la memoria musical es parcialmente independiente de otros sistemas de memoria. Cuando varias redes ya están afectadas, de alguna manera las redes que tienen que ver con la codificación de la información musical todavía se mantienen. Se ha demostrado que diferentes aspectos de la memoria musical pueden permanecer intactos mientras que la anatomía del cerebro y las funciones cognitivas correspondientes están muy deterioradas todavía. Así que en esto queremos decir que ya sabemos que hay un conectoma, todo depende de este conectoma de 86 mil millones de neuronas con varias conexiones y que las redes que tienen que ver con el procesamiento de la música, ya sea en la recepción o en la ejecución, son los últimos que se pierden. Es experiencia de muchos de los que nos dedicamos a estos temas, que hay pacientes que a veces no reconocen a los familiares y menos se dan cuenta que están enfermos porque tienen la somnosia, pero la música los estimula, les revive alegrías y estamos de alguna manera estimulando ese sistema de memorias que tiene el paciente y mejorando la memoria autobiográfica de estos pacientes. Como va a hablar ahora seguidamente Daniel Gadea, que es con quien me contactó él a mí para hacer una tarea científica. Él ya estaba estudiando, Daniel, estaba investigando qué pasa con la memoria autobiográfica cuando estimulamos musicalmente al paciente. Y van a ver que hay cosas muy interesantes para ver. Nosotros, después de la época de Alzheimer, cuando define esta patología, este, tenemos que saber que cuando hacemos el abordaje terapéutico de estos pacientes, tomamos en cuenta al paciente y a la familia. Cuando vamos a aplicar esta estimulación personalizada, tenemos que explicar a la familia cómo estimularlo de alguna manera y esto no va solo al paciente. Si vemos solo al paciente, no estamos haciendo un abordaje completo. Bueno, ahora dentro de las intervenciones, quería comentar que dentro de las intervenciones psicoterapéuticas del medio ambiente hay varias, los aspectos emocionales, terapia de la reminiscencia, ¿verdad? Y la terapia recreacional y la musicoterapia, de alguna manera, es a lo que estamos apuntando, mejora enormemente la calidad de vida del paciente cuando el paciente es capaz de responder. Tenemos que saber que la Academia Americana de Psiquiatría todavía no considera que es una recomendación válida para todos los pacientes, sí, de alguna manera tendiendo a abordajes individuales, cuáles son las características del paciente. Queremos comentarles que en nuestra experiencia, la estimulación musical de los pacientes, y sobre todo si es personalizada, aquella música que vivió en momentos muy especiales de su vida, puede mejorar el comportamiento del paciente, puede originar emoción negativa y saben otra cosa que es importante, pone muy contento a los familiares.
que lo ven alegre. Y uno dice, ¿y para qué si después se olvida? No importa cuántas experiencias positivas hemos tenido en nuestra vida y a veces no las recordamos. ¿Valió la pena vivirlas? Por supuesto que sí. Quiere decir que apuntando a la calidad de vida de estos pacientes, la intervención musical genera una emoción que puede ser muy positiva en muchos de ellos cuando puede responder. No conocemos ninguna terapia farmacológica que estimulando al paciente logre una mejoría tan inmediata. Y después se ve que el efecto es más duradero que, que el estímulo mismo. Así que recordando que este es el lóbulo metropolitano, el cerebro social, apuntamos a mejorar de alguna manera el intercambio en el ambiente. Vamos a hacer, les voy a pasar una filmación. Esta paciente entró en sillón de ruedas y la estimulación musical realmente produjo un efecto que nos llamó mucho la atención. Cielo de estrellas se vive y se sueña, y todo es amor, donde libero, de capacidad de gracia, bajo tu cielo de estrellas se vive y se sueña, y todo es amor. Lo he encontrado en otras tierras, una chica muy bonita cual ramón de rosa. Pero las uruguayitas son más cariñosas. Te video, bajo tu cielo de estrellas se vive y se sueña, y todo es amor. Te video, de cada ciudad. Bajo tu cielo de estrellas se vive y se sueña. Todo es amor. Quiero comentarles que esta paciente no solo no se da cuenta que no está enferma, que está enferma, digo, no reconoce a la hija que la está filmando. Qué alegría le da a los familiares verla así. Y entró en un sillón de ruedas, con apatía. La música moviliza muchas cosas y vale la pena intentarlo. Les paso con Daniel Gadea, que tiene también mensajes para decirles. Quiero decirles que él me contactó. Este proyecto de investigación le pertenece a Daniel Gadea con la aplicación ETAR y estamos trabajando en eso. Daniel. Buenas tardes, muchas gracias por estar en la presentación. En realidad, lo que tenemos para decir es que, bueno, estamos trabajando hace tiempo con música personalizada, es decir, con música que va a la etapa adolescente y de juventud del paciente, lo que tiene mucho mayor efecto en los recuerdos, en la memoria autográfica y en la autoconciencia de los pacientes. Recordemos, digo, que mejorar la autoconciencia del paciente implica que el paciente empieza a reconocerse nuevamente de a poco a sí mismo y eso lo mejora en la cotidianidad, en el bienestar y en la alegría. Tengamos en cuenta también que esa alegría del paciente, como dijo Roberto recién, se refleja en el entorno, un entorno muy castigado, un entorno con mucho estrés por la enfermedad del paciente que no sabe qué hacer, y darle un momento de felicidad al paciente significa darle un momento de felicidad a la familia. Nosotros estamos trabajando con esta aplicación desde hace 4 años acá en Uruguay y en Argentina, y lo que tratamos de hacer es reconstruir los recuerdos autobiográficos a través de la música que los pacientes escuchaban en su adolescencia y su juventud. Hemos estado midiendo por más de un año con un test que se llama TEMPAU, que mide la calidad de los recuerdos, y en el 100% de las mediciones que hemos hecho, los valores han sido positivos, es decir, que los recuerdos han mejorado en una medición preintervención y una medición postintervención. Si lo medimos a lo largo de todas las aplicaciones que hicimos, siempre mejora, inclusive el preintervención es mucho mejor a lo largo que va pasando el tiempo. O sea, una persona que tiene en forma constante intervenciones musicales, motivaciones musicales, mejora naturalmente su memoria. Gracias por dejarme participar. Cierra esta presentación, Roberto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos muy agradecidos de la invitación
Esperamos haber sido claros y por lo menos transmitirle el interés que nosotros también tenemos en darle felicidad al paciente y su familia. Y recuerden siempre que el no hacer nada no es una opción. O sea que se pueden hacer muchas cosas con pacientes aún en estadios medianamente avanzados, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación y muy buenos días. Que pase muy bien, gracias.